He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y tienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Oh, bendice alma mía a Jehová. Oh, bendice alma mía a Jehová. Por favores abundantes rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía a Jehová. Seguimos estudiando la historia de los amigos en Centroamérica. Vamos a hablar ahora de la primera convención femenil. Poco tiempo antes del primer cincuentenario de la obra, en 1951, unas pocas sociedades femeniles fueron organizadas casi simultáneamente. Al llegarse el tiempo de la junta anual, algunas hermanas se sintieron tristes de escuchar reportes de todos los grupos, menos de las mujeres. De ahí nació la idea de congregarlas en una convención femenil, la cual se verificó en Chiquimula del 6 al 7 de agosto de 1953, promovida por la Sociedad Femenil Mensajeras del Rey de Chiquimula. Llegaron representantes de 37 lugares. En estas conferencias se organizó la Unión Femenil del Campo Amigos, quedando como presidenta Efigenia de Salgado, vicepresidenta Sara S. de López, secretaria Dolores F. de Martínez y tesorera la misionera Sami de Bor. Esta directiva organizó luego otros grupos. También comenzaron a publicar un boletín oficial llamado Mensajera Femenil. El 14 de septiembre de 1953 falleció en Morales y Zabal Elvira López, aquella hermana valiente, expositora del Evangelio en la costa norte desde los primeros tiempos de la Iglesia Amigos en Centroamérica. Presentamos a continuación una fotografía de María Elvira López. Hablamos ahora de una continuación de la expansión. Según los reportes recibidos en septiembre de 1953, a pesar de que solo 52 iglesias enviaron su informe, se pudieron contar 6.065 como número de creyentes. De este número, la membresía ascendía a 948. El trabajo en Jocotán continuaba avante, lo mismo que la obra de la clínica, la librería y la imprenta. Presentamos ahora la fotografía de Anna Chance y Esther Hansen de Astford con un paciente en la clínica de la misión. En junio de 1954, Chiquimula experimentó la mayor de las revoluciones armadas en el país, hasta aquella fecha la revolución que expulsó el comunismo de Guatemala, y esto produjo varios cambios en la iglesia. Varios dirigentes laicos de la obra se trasladaron a otros lugares, de modo que prácticamente nuevos elementos tuvieron que surgir. También en la misión se experimentaron algunas pérdidas materiales, como en el incendio de una gran galera que guardaba el zacate para los animales y madera para reparaciones. El costo de la vida también subió un poco, pero todo esto no impidió en ninguna manera el crecimiento de la obra. Todos los obreros estaban activos. En Puerto Barrios también estaba creciendo la obra. Después de la revolución se reportaron 62 personas que asistieron a las conferencias. Del Chile reportaron 50 conversiones en sus conferencias y como 500 presentes en la escuela dominical celebrada durante las mismas. De Cari reportaron 21 aceptaciones y así en otros lugares más.
En ese año, el colegio bíblico hizo algunos cambios en sus estudios. Llegó a ser requisito para graduación que los alumnos sostuvieran un año de prueba, pastoreando alguna iglesia del campo. También se estaba laborando en 2 cursos, uno preparatorio y otro ministerial. A continuación le presentamos a los pastores Adolfo y Manuela de Marroquín, quienes eran pastores en Puerto Barrios. En 1955, de 62 iglesias que se reportaron, se pudieron contar 7.494 creyentes entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Los miembros llegaron a ser 1.084. Le presentamos ahora una fotografía de los alumnos del Colegio Bíblico Berea en 1954. El interés en la iglesia por el sostenimiento del campo también estaba creciendo. En ese año comenzó a contribuir cada iglesia con el 10% de sus entradas para los gastos de la junta anual. Cada día la iglesia estaba aprendiendo más a proveer su propio sostén. La membresía continuaba aumentando. La asistencia a las conferencias anuales estaba siendo alrededor de 1.500 personas. Por otro lado, el Colegio Amigos había tenido una gran pérdida con la muerte de su director, don Salomón Prado, la cual ocurrió el 5 de octubre de 1955. Llegamos ahora a un nuevo avivamiento. El año 1956 fue uno de verdadero avivamiento y crecimiento espiritual de las iglesias. En Zacapa, por ejemplo, se experimentó por varios años un aumento en su membresía, lo mismo que Saltepeque, Concepción, Morales, Puerto Barrios, Anguiatú y otros grupos. Pero el más grande avivamiento fue experimentado en Chiquimula. Se puede mencionar como inicio de este avivamiento la presencia de la exmonja doctora Carmen de Torres en la iglesia de Chiquimula. Su presencia y los cultos especiales celebrados por su venida fueron factores que revolucionaron a mucha gente, especialmente a la juventud. En el Instituto Normal para Varones se llegó al grado de suspender las clases debido a la constante actividad religiosa de la juventud evangélica en dicho centro. Todos los estudiantes y maestros estaban profundamente interesados en descubrir quién tenía la verdad. En esa oportunidad fue lograda por los pocos jóvenes evangélicos para vender Biblias y Nuevos Testamentos y para mantener pláticas informales a todo momento. Al llegar la exmonja, el interés ya había crecido en toda la ciudad, de manera que se reunieron alrededor de 2.000 personas o más en el tabernáculo para escucharla por varios días. Aún en la calle se veía mucha gente. Pasó esta actividad que dejó a todos muy impresionados, especialmente por la sabiduría de aquella mujer de Dios. Luego se llegaron los días de las 10º conferencias juveniles, que se celebraron en junio en la aldea de Sabana Grande, Chiquimula. Con el movimiento de ideas que existía en el Instituto Normal, aquellos jóvenes lograron que varios alumnos, entre inconversos e hijos de creyentes, asistieran a aquella gran reunión. El último día de conferencias, el domingo, fue el primer día de gran bendición. El servicio se prolongó hasta después de la medianoche, porque todos querían glorificar fervientemente el nombre del Señor. Al mismo tiempo se reportó que bendición semejante estaba recibiéndose en San Jacinto, Quesaltepeque y otros lugares. Se terminaron las conferencias y todavía era solo un principio de aquel gran avivamiento. El martes, 2 jóvenes que venían de las conferencias aceptaron al Señor y continuó la bendición. El siguiente domingo ya no fue necesario predicar porque Dios mismo estaba hablando a las almas, especialmente entre la juventud. Comenzó un tiempo de alabanzas y testimonios y el Espíritu de Dios se fue derramando más y más, hasta que, sin hacer invitación ni predicar un sermón, varios jóvenes comenzaron a buscar a Dios y a arrodillarse en el altar. Con todo eso,
Todavía unos jóvenes hijos de creyentes se burlaban en las últimas bancas, pero Dios seguía obrando. Finalmente aquellos que se burlaban comenzaron a caminar hacia el altar. La emoción era grande, pues Dios estaba salvando a muchos. Al frente de tanta bendición, y ahora con tantos jóvenes recién convertidos, el pastor de la iglesia, Juan Emilio Salgado, comenzó a celebrar los domingos a las 6:30 p.m. unos cultos ofrecidos para la juventud. La sala se llenaba, hasta con aquellos que nunca habían llegado a la iglesia, y había mucho interés. Simultáneamente, el presidente de la Sociedad de Jóvenes pensó en la organización de un coro para animar a la juventud, el cual fue posteriormente adoptado por la iglesia. Toda esta actividad y el dinamismo de la presidenta de la Directiva General de Jóvenes produjo un rápido crecimiento entre la juventud. Pronto llegaron a ser 22 sociedades, cuando por varios años antes habían sido solamente 12. Fue un tiempo de verdadero avivamiento, pero el diablo no estaba contento y luego comenzaron los problemas. El coro que se había organizado en la Sociedad de Jóvenes cantaba muy bien y fue solicitado para que se convirtiera en el coro oficial de la iglesia. Pero no todos los que formaban el coro eran jóvenes de buen testimonio, y luego comenzaron algunos problemas morales graves causados por uno de ellos, ante lo cual los más fieles reaccionaron, pero no encontraron apoyo pastoral, sino más bien rechazo. El problema se acrecentó con la disolución del coro y predicaciones de ataque contra la juventud más espiritual. Tales actitudes pastorales negativas desembocaron en una reacción general de toda la iglesia, la cual se desintegró casi en su totalidad. Fue necesaria la remoción del pastor y se solicitó prestado de los presbiterianos al pastor José Carrera. Él de inmediato movilizó y reactivó la iglesia, habiéndose recuperado y crecido notablemente otra vez. Luego vinieron las siguientes conferencias juveniles, celebradas en Gualán del 21 al 25 de junio de 1957, con la inspiración portada por el predicador nazareno Joel Buenafé. Le presentamos ahora la fotografía de la Directiva General de Jóvenes en 1957. En diciembre de ese mismo año, llegó un nuevo y dinámico misionero, Jaime Wynn, quien comenzó su actividad como misionero de la juventud. Con esto se dio paso a una nueva era en la historia de la juventud. Las actividades fueron rápidamente organizadas. El misionero de la juventud, el presidente de la Directiva General, embajadores amigos, el evangelista de la juventud y otro joven se lanzaron a visitar las iglesias con un énfasis especial para la juventud. También el presidente general estuvo publicando la guía juvenil para cultos. El resultado fue un rápido crecimiento, de tal manera que en 1961 el número de sociedades de jóvenes había ascendido a 53. Presentamos ahora una fotografía con unas señoritas de los jóvenes de San Ignacio Chalatenango, El Salvador, enfrente del templo. Todos esos años habían sido de gran crecimiento, tanto entre la juventud como entre todas las iglesias, con muchas actividades coordinadas de los líderes juveniles y de la Comisión Permanente del Campo. Le presentamos ahora el grupo de la Junta Anual Amigos en 1960. En esa época de progreso no puede dejar de mencionarse a diferentes misioneros, pastores y líderes como Herberto Land, Winfredo Brown, David Peterson, Virginia Miller, Josefina Steele, Lily Amquist, Miguel Gómez, Filiberto Ruiz, Miguel Ángel Rivera y esposa,
Mario Rolando López España, Luis Espino, Ignacio Landaverde, Manuel de Jesús Estrada y otros. Manuel de Jesús Estrada nació en Jesús María, Río Hondo, el 23 de julio de 1911. Desde que conoció a Jesucristo en 1938 en adelante, sirvió a Dios incansablemente, ocupando cargos en lugares como Malpaso, así como en la Asociación Benéfica Amigos y en la Comisión Permanente del Campo, y visitando muchos lugares a lomo de mula. Le presentamos ahora una fotografía de Manuel de Jesús Estrada. Durante esos años se disfrutaba en Chiquimula del ministerio musical de Miss Lily Almquist. Miss Lily había trabajado en este campo misionero muchos años antes, pero identificada con el nombre de Ana. Por este tiempo retornó y se identificó con su nombre verdadero, Lily. Era una excelente pianista que hacía muy agradable cantar los himnos de alabanza al Señor. Otro prominente pianista que visitaba el campo en tiempos de conferencias anuales era don Santiago Reed. A continuación le presentamos la fotografía de Lily Almquist. También había un gran flujo de estudiantes en el Colegio Bíblico Berea, el cual venía funcionando por muchos años bajo la dirección de don Carlos Bohr, siendo catedráticos su esposa Sammy, David Peterson y doña Mirta de Brown y otros. Estudiaban para el ministerio pastoral y los hacían por medio de becas de estudio que se les proporcionaba a todos con la ayuda de la Junta Anual de California. Mientras estudiaban, tenían la responsabilidad de ayudar en varias iglesias de algunas aldeas en donde no había pastor, y esto les servía de práctica constante para sus estudios. Cuando terminaban la carrera, tenían que hacer un año de práctica en alguna iglesia, después de lo cual se graduaban. Ya graduados, eran enviados como pastores a alguna iglesia del campo. Le presentamos ahora un grupo de alumnos y maestros del Instituto Bíblico Berea en 1962. Hablamos ahora de la aventura agrícola. El 1 de noviembre de 1961 llegó a Guatemala con su esposa Evelina el misionero Homero Sharpless, con una visión nueva sobre el progreso agrícola para los creyentes pobres. Se estableció en Jocotán y comenzó a ayudar a los de la tribu Chortí. Los resultados fueron buenos, logrando el aumento de sus cosechas, pero él no estaba convencido del todo de que eso fuera lo mejor, puesto que la tierra no era la más adecuada. Ante tal situación, comenzó a hacer investigaciones para encontrar una tierra fértil donde esos hermanos pudieran ser trasladados para vivir mejor. Después de probar en varios lugares, encontró un sitio apropiado en el lugar denominado El Florido, cerca del destacamento militar de Cejá, en el área de Río Dulce. Le presentamos ahora una fotografía de don Homero y Evelina de Sharpless. Por cierto, no es exactamente una fotografía, sino un dibujo de este locutor. Se formó una cooperativa en la cual cada uno de los que se trasladaron recibió un pedazo de tierra fértil para trabajar por su cuenta. Además, podían trabajar en forma cooperativa en un terreno destinado para ello, por medio del cual lograran dinero en efectivo. Era un sistema muy favorable en el cual podían pagar la tierra para que se convirtiera en su propiedad. De esta manera se abrió un futuro mejor para aquellos creyentes pobres que no tenían otra esperanza más que la pobreza misma. Esto resultó en la formación de una nueva iglesia en el Florido Cejá, y al quitar este grupo grande de la iglesia de Jocotán, aquella se vio en la necesidad de recuperar los miembros perdidos y le resultó en nuevo crecimiento. Además, ese proyecto abrió nuevos senderos hacia el Petén,
al norte de Guatemala, en donde se abrieron nuevas iglesias más adelante. Hablamos ahora de la escuela prevocacional del Colegio Amigos. Después de servir un año al pastorado en la iglesia de Chiquimula, Israel Morales Mata llegó a ser director del Colegio Amigos en sustitución de Lucas Cuevas, quien renunció por causa de su deteriorada salud. Le presentamos ahora una fotografía de las alumnas de la primera promoción de la escuela prevocacional del Colegio Amigos en enero de 1959. Israel Morales Mata había sido siempre un dinámico siervo de Dios y al iniciar sus labores en el Colegio Amigos, luego pensó en agregar los estudios del plan prevocacional, que después llegó a ser el plan básico. Por su interés propio, se unió a otros profesores para comenzar la escuela sin un salario base, sino más bien dividiéndose proporcionalmente las ganancias. Esta nueva escuela comenzó a funcionar en enero de 1959, anexa a la primaria. Al año siguiente, el plan prevocacional comenzó a recibir todo el apoyo económico correspondiente. Hablamos ahora del progreso en Berea. Ya por los años 1965 a 1967, el Colegio Bíblico Berea había prosperado y se convirtió en instituto. Su programa interno comenzó a ofrecer bachillerato en teología y se habían establecido un buen número de centros de extensión para obreros cristianos. Don Carlos Bohr continuaba como director y los catedráticos eran su esposa Sammy, don Emilio Salgado, Lidia Jones, Lili Elizabeth Cuevas, Samuel Morales, este locutor y otros en el departamento de extensión. Le presentamos ahora el grupo de catedráticos del Instituto Bíblico Berea en 1967. Se ven en la fotografía don Emilio Salgado, don Carlos Bohr, doña Sammy de Bohr, Lydia Jones, Edgar Amílcar Madrid y Samuel Morales. Hablamos ahora de la obra radial. Allá por el año 1953, la Juventud de Embajadores Amigos se había entusiasmado en el proyecto de compra de una radiodifusora para ser usada en la obra evangélica de los amigos de la región. El proyecto fracasó por falta de apoyo, aunque las ideas no quedaron sepultadas. En noviembre de 1963, el misionero Roberto Gilmore presentó a la Comisión Permanente la propuesta de fundar un programa radial para los amigos. Esta idea fue recibida con agrado y se comenzó con la formación de un comité. Durante el siguiente año se construyeron los estudios y se obtuvo el equipo más indispensable y básico para grabar los programas. La primera presentación en el aire fue del programa Los Amigos en su Hogar, en la voz de la Perla de Oriente Chiquimula, el 3 de enero de 1965. El programa era semanal. Por un tiempo se estuvo transmitiendo también en Zacapa y en 1966 se comenzó a transmitir en la Voz Evangélica de Honduras hasta a fines de 1967, cuando fue suspendido por la Junta Anual porque ya estaba funcionando todos los días el programa Volviendo a Jesús de este locutor, del cual se refiere a continuación. El 1 de abril de 1966 se fundó un nuevo programa diario de un cuarto de hora en la voz de la Perla de Oriente, bajo el nombre de Volviendo a Jesús, que funcionaba extraoficialmente dentro del campo de los amigos bajo la dirección de este locutor y con el apoyo moral y espiritual de las iglesias. Este programa ha llegado a transmitirse en muchas emisoras de radio a la vez y en diversos países, tales como Guatemala, Honduras, Bolivia y otros. Le presentamos ahora la fotografía de los fundadores del programa radial Volviendo a Jesús. Y ahora después
Le presentamos la fotografía de los predicadores del programa Volviendo a Jesús. El empuje que el programa Volviendo a Jesús dio al Campo Amigos fue tan grande que durante el año 1902 hasta 1965 se habían organizado en todo el campo 60 iglesias, o sea, a un ratio aproximado de una iglesia por año. Sin embargo, desde la fecha de fundación de este programa, en abril de 1966 hasta 1970, en 4 años, el Campo Amigos llegó a contar con 100 iglesias organizadas. Esto indica que el programa radial Volviendo a Jesús produjo un aumento de 40 iglesias en solo 4 años, o sea, a un ratio de 10 iglesias por año. En la Junta Anual de noviembre de 1967, un pastor testificó públicamente que si no fuera por el programa Volviendo a Jesús, en su iglesia no habría ni uno. Esto indica la enorme importancia de los ministerios radiales. El 16 de diciembre de 1968 se inició el programa Una Luz en el Sendero de su Vida en Zacapa, originalmente en Radio Miramundo y luego en Radio Novedad. Le presentamos ahora una fotografía del programa La Hora Cristiana, presentado por Isaías Cordero y Alma Castañeda de Pinto. El 1 de marzo de 1970 surgió en Esquipulas el programa La Hora Cristiana, dirigido por Isaías Cordero. Este programa fue clausurado a mediados del año siguiente por causas de persecución. Posteriormente tomó su lugar, siempre en Esquipulas, el programa Amanecer Espiritual, fundado el 4 de octubre de 1971, fundado por Julio López Martínez, quien ya había colaborado antes con el programa Volviendo a Jesús. Así también en julio de 1970 comenzó el programa Maravillosa Gracia de Jesús en Morales y Zabal y el programa Fuente de Luz en su hogar el 10 de abril de 1971 en Puerto Barrios, el cual fue clausurado posteriormente. El 3 de julio de 1972, la obra radial alcanzó un nivel internacional cuando el programa Volviendo a Jesús fue trasladado a la Voz Evangélica de Honduras en onda corta. En los mismos días se fundó en esa misma emisora el nuevo programa Los Amigos en su Hogar, auspiciado por la Comisión Regional de Honduras y la Iglesia Amigos recientemente fundada en Tegucigalpa. No debe confundirse este nuevo programa con el programa Los Amigos en su Hogar original, del cual ya se hizo referencia. El 3 de octubre de 1972 se fundó el programa Destellos de Luz, auspiciado por la primera Iglesia Amigos de Chiquimula, conocida como El Tabernáculo. Además, deben mencionarse los programas semanales que en diversas épocas operaron dentro del programa Volviendo a Jesús, y estos son Adelante Embajadores, auspiciado por la Directiva General de Jóvenes Embajadores Amigos; Berea en el Aire, por los alumnos del Instituto Bíblico Berea; la Escuela Dominical del Aire y el programa de los niños con Andy el acordeón. He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y vienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Oh, bendice alma mía, Jehová. Oh, bendice alma mía, Jehová. Por favores abundantes, rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía, Jehová. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con
una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.